Bueno, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar acá en esta tarde-noche tan helada. Para nosotras es un lujo acá tener a Gladys, aprovecharla en esta conversación. Desde Tinta Limón, en colaboración con Libertad Bajo Palabra, que es una editorial compañera de México, y Traficantes de Sueños, tenemos una serie de publicaciones, en particular la que hemos impreso para la visita de Gladys, que es el libro de Gladys, que se llama Sistema de Gobierno Comunal Indígena, Mujeres y Tramas de Parentesco en Chumequena, y que la idea es conversar un poco sobre este libro, pero también este otro que se llama Producir lo Común, que es una edición de una revista en la que trabaja Gladys, que se llama El Apantle, que se edita en México, pero que también ahora en esta conversión el libro está disponible. Así que, bueno, para nosotras es como la posibilidad de ir tejiendo, ¿no? esta producción también común, editorial, de circulación de compañeras, de compañeros, de textos, de imágenes, de discusiones entre México, Argentina y, bueno, en este caso también los compañeros de Madrid, pero que también es una red que se va tejiendo con Bolivia, con Uruguay, y bueno, eso es un poco parte de llevar a la práctica esta idea de producir lo común. Entonces, la idea de hoy es que Gladys cuente un poco su trabajo en relación a este libro, pero a lo que nosotras más nos interesaba era tratar de abrir la conversación sobre esto que Gladys viene trabajando en múltiples planos de una política de lo común, de lo comunal, es decir, hay un montón de términos que funcionan a veces un poco en constelación, pero que tienen diferencias entre sí. Y entonces, a partir tanto del trabajo de investigación que hiciste para tu tesis de doctorado, que se convirtió en el libro, pero también tu activismo y tu militancia en el bufete para pueblos indígenas actualmente, y bueno, todas las luchas con las que estás involucrada en Guatemala y en otros lugares, un poco la pregunta era ¿por qué esta política de lo común, esta lucha de lo común, esta política comunal, como le decís vos? Si nos podés un poco contar esa genealogía y tratar de abrir la conversación desde ahí, de qué decimos cuando decimos lo comunal. Órale. Bueno, pues muy buenas noches, muchas gracias por venir. Yo también quiero agradecer profundamente a los colegas de Tinta Limón por organizar este evento que me ha permitido conocer a paisanas e hijas de paisanos que acabo de conocer ahora. Y pues me da mucho gusto estar aquí y conversar con ustedes al respecto, en principio, de las preguntas que Verónica está presentando. Esta es mi tesis de doctorado, que yo comencé trabajando en la ciudad de Puebla, en México, y a mí me interesaba establecer una explicación teórica y política al respecto de lo que se ha conocido como comunidad indígena. Hay una serie de investigaciones desde la antropología, de la ciencia política, de los estudios de género, que han tratado de conceptualizar lo comunal indígena o lo comunitario a la luz de interpretaciones cercanas a el uso, la costumbre o la tradición, como una estructura comunal que podría ser incorporada en el Estado. También a partir de algunas definiciones como prepolítica o sin un plan de acción. Sin embargo, eso contrastaba con un proceso vital de mi vida. Pues yo he nacido en un pueblo que se llama Totonicapán, Chumiarrená, como aparece aquí en el libro, y que yo de niña vi los despliegues y la potencia de la organización comunitaria y de las comunidades indígenas. Entonces, de alguna manera es también es un interés de mi vida y un interés de la sociedad donde yo crecí, el haber reflexionado sobre esta idea de lo comunal indígena. Me interesaba mucho trabajar una dimensión política de lo indígena. Entonces, en el primer capítulo, esta tesis se denominó
lo indígena en clave comunal, para poder hacer justicia a la larga historia y la capacidad de sostenimiento histórico, de capacidad de gobernar, recuperar, defender y administrar tierras comunales. Quería pues escribir un documento en el cual pudiese hacerle justicia a esta ingeniería, por ponerle un nombre, ¿no? Como a todo este armamento de inteligencia comunal, con trabajo comunitario, con capacidad deliberativa y con toda su posibilidad de ponerle freno al Estado. Seguramente la experiencia estatal argentina va a diferir mucho de la experiencia estatal guatemalteca, sobre todo indígena, donde conocimos el Estado como represor más que como generador de políticas de bienestar. En ese sentido, había tenido la capacidad de estas comunidades indígenas de plantear un límite específico a en qué puede intervenir el Estado y en qué no podía intervenir el Estado en un primer momento. Y en un segundo momento también destacar, ya que yo estaba estudiando el doctorado en una escuela con una tradición de teoría crítica que estaba, digamos, estableciendo una serie de interpretaciones sobre las luchas anticapitalistas, y a mí me parecía, y en las entrevistas me preguntaban sobre esta dimensión anticapitalista, que había un potencial y una dimensión anticapitalista pensar desde el punto de vista comunitario, en tanto y en cuanto no era la propiedad privada la manera de organizar la reproducción de la vida. Y en ese sentido se plantea un horizonte anticapitalista sin que sea pensado únicamente en el código de la lucha de clases. Entonces, con ese tipo de argumentos que fui desarrollando, pues salió este libro que yo espero que lo compren y que lo lean, y que alimente, digamos, las interpretaciones que por el otro lado se estaban fraguando a partir de la autonomía. Ha habido una vieja y reciente escuela sobre lo que son estudios de la autonomía, y finalmente hay gente que pensó autonomía indígena. Entonces, yo soy una generación que apareció posterior a esa discusión, y no trabajé el término de autonomía, sino que trabajé el término de gobierno. Y decía, bueno, si lo comunal es anticapitalista, si tiene un potencial anticapitalista, si lo comunal también no es uso, costumbre y tradición, sino que es estrategia, entonces lo comunal también tiene una capacidad de gobernar. Gobierna el uso de la tierra, gobierna la regulación, se autorregula en términos de la violencia, y también es capaz de establecer una serie de regulaciones con el gobierno estatal. Entonces, buscaba yo reflexionar al respecto de estos tres ámbitos y dotar a lo indígena en la interpretación en la categoría de gobierno. Entonces, ese, digamos, fue mi interés. Y creo que buscaba también abonar a una discusión que ya se está fraguando en la Universidad de Puebla, en el Seminario de Entramados Comunitarios y Formas de lo Político, que dirige Raquel Gutiérrez, que ha estado varias veces en este lugar y que seguramente ustedes la han leído. Raquel viene trabajando desde hace tiempo la idea de las formas de lo político y las tramas comunales. Ellos trabajan, varios de mis colegas trabajaban sobre el despliegue de las formas comunales organizadas en Bolivia o en Ecuador. Una colega lo trabajaba para Grecia, y pues yo me incorporé a ese grupo de discusión pensando cómo en lo comunitario indígena es donde probablemente se recrea con mayor potencia esta posibilidad de pensar una vida anticapitalista no centrada en la lucha de clases. Bueno, eso quería, sin que eso, digamos, desconozca todas las interpretaciones que hay al respecto de estas formas anticapitalistas de lucha. ¿Tú tienes el punto? Creo que estaría interesante que cuentes un poco ahora tu práctica, después de haber editado el libro, de haberlo publicado. ¿Qué es tu práctica hoy en Guatemala y cómo muchas de estas discusiones que son de lucha teórica
son también de lucha política en las formas de tu activismo hoy. Sí, yo volví a Guatemala después de que me doctoré y comencé a trabajar con varios colegas que son abogados. Seguramente ustedes han escuchado por las noticias, por los medios independientes, que es una realidad compartida la que ocurre en Bolivia, en Ecuador, en México, en Perú, en San Salvador, en Honduras, al respecto de lo que significa el establecimiento de la política extractivista como forma de acumulación. Lo que está en juego es quién va a decidir de quién es la propiedad. Hoy día lo que está en juego en Latinoamérica es a quién corresponde la propiedad y si quienes habitan esas propiedades y defienden esas propiedades lo están haciendo en el uso legítimo de su derecho. Creo que hay utilizando los términos de Vero que hemos estado conversando estas tardes, estos días, estas mañanas, hay una contraofensiva legal que busca codificar actividades de la política comunitaria como un ejercicio, como actos penales. Entonces, en un pueblo que para los que son de Guatemala, que se llama Cobán, según las últimas investigaciones que hicimos con colegas del Bufete para Pueblos Indígenas y otros colegas, nos dimos cuenta que habían aproximadamente 970 órdenes de captura solo en ese lugar. Son órdenes de captura que están dirigidas hacia mujeres y hombres bajo el delito de la usurpación o la usurpación agravada o obstaculización a la justicia o plagio y secuestro. Mi papel cuando yo regresé fue, me pidieron que trabajara en una investigación para demostrar que ante los tribunales que las acciones políticas y las acciones de hecho que llevan las comunidades indígenas no son ni plagio o secuestro, ni son usurpación agravada, y eso ha obligado pues a hacer una investigación minuciosa y sustantiva para determinar las formas jurídicas de la propiedad comunal de la tierra y al mismo tiempo también recurrir a la memoria oral sobre las maneras de cómo esas tierras siempre pertenecieron a determinados pueblos. Entonces, platicábamos ayer con Lucy que la teoría también es un espacio de lucha. Creo que producir interpretación de alguna manera puede ser efectivo cuando se usa, digamos, en momentos concretos. Luego reflexionábamos con unos compañeros y decíamos, ¿en qué medida esto que estamos reflexionando ahorita nos sirve para que no criminalicen a las autoridades y a las comunidades? ¿O en qué medida da elementos para criminalizar mejor? Digamos, yo creo pues que la ciencia, las investigaciones, tienen un uso político y creo que hay que empujar que tienen un uso temporal, que no necesariamente van a ser perdurables. Hoy día nos cuidamos más de los términos que estamos utilizando para que eso no sea recurso del Ministerio Público o de las empresas extractivas, porque nosotros decíamos algunas veces con compañeros, quienes sí tienen claro que la piedra en el zapato de las empresas, para la instalación de las empresas, son las comunidades indígenas. Entonces, sí las están estudiando, sí las quieren comprender y por eso hay un boom masivo de centros de investigación que están haciendo investigaciones sobre comunidades indígenas con agendas dirigidas. Entonces, haber hecho una conceptualización de lo político comunal y también una interpretación en esta conceptualización sobre las estrategias y las luchas de las mujeres, pues ha permitido, creo yo, no solo un esclarecimiento del problema, sino también una serie de herramientas que puedan servir para la defensa penal. Desafortunadamente, no sé si ustedes leyeron alguna vez la formación de la ley negra de A.P. Thompson. Estamos en ese momento en Guatemala y de alguna manera algunos de estos conceptos pueden operar para desactivarlo en términos jurídicos. No sé si eso alcanza para una lucha más amplia en términos políticos.
bueno, la última que hago yo y abrimos acá la conversación. Acá de alguna manera se difundió bastante lo que fueron las escenas del juicio de Seppur-Sarco, ¿no? Y el papel de las mujeres denunciando los crímenes sexuales como crímenes de Estado y lo que significaba esa acusación al Estado de Guatemala. ¿Cómo ves vos esa escena, digamos, que junta un poco estas dimensiones de lo que vos venís hablando, ¿no? Una capacidad, digamos, de poner otro orden de lo jurídico legal como escena pública y al mismo tiempo el papel protagonista de las mujeres, ¿no? Haciendo una narración de lo silenciado, invisibilizado y criminalizado. ¿Y cómo sigue un poco esa discusión? ¿O qué matices que por ahí acá no han llegado de alguna manera, pero sí ha sido muy contundente la imagen del juicio? Yo creo que Seppur-Sarco no se puede comprender sin el juicio por genocidio Ixil. Creo que quien rompió y estableció una especie de verdad histórica fue el juicio por genocidio que en la región Ixil, que no solo muestra la existencia del Plan Sofía y Victoria 82, donde hay una política estatal dirigida hacia el exterminio de comunidades y particularmente de mujeres. Entonces, a mí me parece que a las mujeres indígenas el juicio por genocidio tuvo un efecto que quizás después se replicó aquí, el hecho de que la vergüenza es un crimen y es un delito que no se tiene que la violación sexual no es una vergüenza y tampoco es un delito que se tiene que volver a repetir. Eso es muy importante, creo yo. La violación va a adquirir una categoría de delito condenable y que no, digamos que no tiene que estar en el ámbito de lo privado, sino que hacía parte de la política pública de exterminio del gobierno guatemalteco. Entonces ya había ese antecedente que plantearon las mujeres ixiles y que les tocó seguir en camino a las compañeras de Seppur-Sarco. Yo creo que es muy interesante, es muy importante, es muy movilizador porque removió generaciones, tanto las posteriores a los 80 y las previas a los 80, que nos reunimos en los tribunales y que obligaron a conversar y hablar de lo que sucedió en la guerra, de los bandos que se armaron en la guerra, de la continuidad, por ejemplo, de los comisionados militares, que hoy día son agentes de las empresas extractivas en las comunidades. Nos obligó a actualizar esa estructura de la guerra vigente hoy día y su refuncionalización en el extractivismo. Y yo creo también que las sentencias, tanto la sentencia Ixil como la sentencia de Seppur-Sarco, si bien es cierto, pusieron en escena de manera radical el ejercicio de violencia contra las mujeres, no tuvieron todavía la capacidad y la fuerza para restituir la tierra. Pues yo he estado trabajando en la región Ixil y las mujeres dicen, sí, fuimos a declarar y lo vamos a seguir declarando, lo vamos a volver a decir, pero para nosotros justicia es que la tierra donde vivíamos nos la devuelvan. Y ese es uno de los vacíos todavía que están tanto en Seppur-Sarco como en la región Ixil. Hacer una ejecución de la sentencia, que digamos es qué fuerza tiene la ley para poder desalojar militares que hoy día viven en tierras comunales, está todavía en entredicho. Entonces, es muy interesante tu pregunta, pues porque lo que nos obliga a responder es ¿cuál es el concepto de justicia desde el punto de vista de las mujeres? Ellas dicen que haber nombrado las formas y los efectos de la violencia sexual para ellas fue de alguna manera liberadora, pero que esperan como complemento la restitución de las tierras, porque cuando uno va examinando cuáles son los lugares donde hoy día hay proyectos extractivos, van a coincidir con los lugares donde se ejecutaron pues, los procesos de genocidio, las políticas dirigidas de genocidio. Si quieren, abrimos preguntas, comentarios hacia Gladys. Si no, yo tengo un eje para preguntarle, dos ejes para preguntarle a Gladys. Dos cosas, una teniendo en cuenta que hay varios alumnos y alumnas de la Escuela de Oficios de acá de la esquina que estudian cuestiones relacionadas a la comunicación.
el rol de los medios comunitarios en el sistema de gobierno indígena, que me parece interesante para las personas que están en ese trayecto escuchar esas experiencias. Y por otro, ¿qué de los sistemas de gobierno comunales indígenas nos pueden servir de algo, si es posible traspolar algo a las prácticas habituales que podemos tener organizaciones, colectivos, grupos en centros urbanos como este? Vale, muy bien. ¿Va, contesto de una vez o esperamos otra? En este libro yo le decía, no sé si ya me voy a repetir, a veces me estoy repitiendo porque he hecho muchas entrevistas antes de esta presentación, decía que este libro o mi tesis yo la voy a transformar tanto en título como en estructura cuando ocurre una masacre, la masacre del 4 de octubre del 2012 en Totonicapán. Yo estaba queriendo hacer una discusión más bien exclusivamente teórica sobre el concepto de lo comunitario y cómo lo habían tratado los alemanes, cómo lo estaban tratando los italianos, los franceses, y luego yo quería discutir con ellos. Yo estaba en eso, en la discusión de mi proyecto de tesis, ¿cuándo ocurre esta masacre? Entonces, voy a cambiar mis preguntas de investigación y voy a cambiar también mi tiempo y mi perspectiva. La tengo que cambiar porque yo me enfrento en términos vitales, porque me dolía la masacre y me doy cuenta de toda la capacidad que va a tener el pueblo de Totonicapán para responder a esta masacre. No solo el ejército había masacrado, disparado, habían cientos de heridos, habían 6 muertos, y las comunidades inmediatamente ya habían turnos para abrir la sepultura, para juntar el maíz, el azúcar, el frijol, para comprar los ataúdes, y también estaban activadas las radios comunitarias. Hay una radio comunitaria que se llama La Niña, que surgió también por un proceso de buscar ayuda después del huracán Stan, que ocurrió en Guatemala. Una manera de llamar a la gente para que colaborara y apoyara era la instalación de una frecuencia radioeléctrica que después se convirtió en una radio comunitaria. Entonces esta radio comunitaria se convirtió en un micrófono abierto. Pues ellos abrieron sus micrófonos y conectaban todas las llamadas, ¿no? Llamaba gente de Estados Unidos, llamaba gente de la capital o del interior, y comenzaba a decir, esto ya pasó en 1994, cuando quisieron poner el impuesto del YUSI y nosotros nos negamos y nos pusieron estado de sitio. Esto pasó en 1987, cuando quisieron privatizar y modernizar los temazcales. También pasó en 1968, cuando era el principio de la guerra. Mucha gente comenzó a llamar por teléfono, y también mucha gente de Estados Unidos, ya en Estados Unidos, que donde son los migrantes, ya habían organizado una comisión para juntar dinero, para darle ayuda a las víctimas. Entonces la radio comunitaria se convirtió en una especie de micrófono abierto, democratizador y de producción de un discurso y de una verdad. Ese día que fue la masacre, el presidente, que era Otto Pérez Molina, que ahorita está en la cárcel y que fue un teniente de campo en la región Ixil, salió a decir que no habían disparado y que en realidad era un enfrentamiento entre campesinos, que no hubo participación del ejército ni de la policía. Y la manera de cómo se le respondía era como del enojo y del coraje de toda la gente que llamaba a la radio a decir, yo lo vi, o si no decía, bueno, yo tengo una grabación en mi teléfono celular y lo voy a poner ahorita en la radio, y se escuchaba, ¿no? Eso fue realmente una potencia, pues porque yo ese tiempo estaba en México, yo hasta el día siguiente viajé, pero permitió una especie de organización de la memoria y de organización de un discurso del presente, pues porque estaba abierto. La foto de la portada, que es esta, es del 5 de octubre, y que es como una asamblea de muertos en realidad, es un velorio comunitario donde cada uno de los asesinados, cada uno de los masacrados, le hicieron su hoja de vida, en qué había participado, y eso fue leído y transmitido. Ellos están en AM, en audiencia modulada, y también estaban en internet. Eso es lo que permitía, que esto alcanzó las dimensiones que llegó a tener.
Entonces, la radio fue importante porque mientras el presidente decía, no, son campesinos que se están peleando entre ellos y nosotros actuamos para disipar, dijo como segundo momento, ¿no? Y ahí de nuevo otra vez empezaron a pasar, la gente respondía tanto en las redes sociales como en las teles locales con videos de los policías disparando. Y luego salía el presidente a decir, no, sí hubo disparos, pero dispararon al aire, nada más para que la gente se asustara y dejara de enfrentarse. Y de nuevo, como el presidente daba un discurso, también la gente respondía, ¿no? Y entonces empezó a salir una fotografía de un policía en posición de tiro. Y ahí habían aparecido ya para ese rato un montón de gente que decía el tipo de herida que tiene tal muerto proviene de un arma como el que este señor está apuntando. Entonces, la radio comunitaria en Totonicapán jugó un papel importante en términos de la organización de la memoria de la historia y de una narración del presente. Yo creo que la masacre de Totonicapán es imposible negar que es una masacre, justamente porque está, digamos, en una versión masiva de los acontecimientos. Y la segunda, fíjate que me han hecho 4 veces esa pregunta el día de hoy sobre la posibilidad o los aportes que dan estas estructuras de gobierno comunal. Y de plano me voy a repetir, voy a decir lo mismo. Hay en las reflexiones de Silvia Federici una conceptualización radical. Y ella dice, lo comunal no es una identidad, no es una esencia, sino es algo que se produce y es una relación social. Y entonces, en tanto lo comunal es una relación social, es posible producirla en cualquier espacio. La conclusión de mi tesis decía yo que ni lo comunal es naturalmente, que lo indígena no es naturalmente comunal, sino es políticamente comunal. Entonces, en ese sentido creo que hay formas de autogestión y formas de producir lo común que probablemente no van a tener la misma perdurabilidad de lo que sí sucede en tierras comunales, pues porque la experiencia de Estado es diferente, la ciudad está mucho más fragmentada, y ahí Mina Navarro es la que ha trabajado y ha reflexionado mucho sobre las experiencias de lo común en la ciudad, y ella dice que es intermitente, que digamos aparece y desaparece. Seguramente es posible recrear formas comunales en algunos contextos y en algunos tiempos, y en otros no. Yo creo que el movimiento de mujeres, masivo movimiento de mujeres, tuvo ahí una beta y una composición comunal en tanto relación social. Eso, hasta ahí dejaría yo. Sí. ¿Tienen otra pregunta? Micrófono acá abierto, si alguien quiere. ¿Cómo es aquí? Sí. Sí, el Lorena Cabnal, que es xinca y que bueno, van a irrumpir las mujeres xincas después de las invasiones de Minera San Rafael en los territorios, encontraron una manera de nombrar sus luchas. Pero creo que en Guatemala y en Latinoamérica, en las comunidades indígenas, hay una serie de genealogías de luchas de las mujeres en el tiempo de la colonia, en la República, hoy día, que obedecen a largas memorias de mujeres que estuvieron al frente de la defensa de la tierra comunal y que no vienen de los procesos de formación feminista. Entonces creo que hay
pues muchos diálogos con el feminismo autónomo, con feminismo comunitario, y también hay una serie de luchas que no se nombran feministas porque es probable que, y yo creo que muchas de las mujeres luchan por conservar la calidad comunal de la tierra, y la lucha lo hacen en términos comunitarios, pero que no necesitan una fórmula para nombrarla. Entonces, tampoco se reivindican como feministas, y yo creo que eso es importante en el sentido de que hay una pluralidad de pensamientos y hay una pluralidad de acciones. Eso se ha venido manifestando. Por ejemplo, Nina Pacari, que es una abogada quichua del Ecuador, ella fue abogada defensora de tierras y de territorios en el Ecuador y jugó un papel fundamental en el proceso del levantamiento indígena. Y ella decía siempre, antes de ser mujeres antes de ser de organización, somos mujeres comunitarias y luchamos porque la tierra siga siendo comunitaria y porque la tierra regrese a la mano de los pueblos indígenas. Entonces, yo creo que como aquí, ¿no? Hay mujeres que luchan contra la violencia, mujeres que luchan porque no se penalice el aborto y deciden llamarse feministas. En este caso hay una serie de mujeres que luchan por la tierra, que luchan por el agua, que digamos está compuesto de otra manera y que probablemente no vayan a utilizar el nombre de feminismo. Sin embargo, sus luchas son tan radicales como también la de un sector y de un grupo importante de los feminismos. Quería preguntar, bueno, digamos, yo sigo un poco la coyuntura de Guatemala y hace unos días atrás, en una localidad, en Zacapa, viendo a un grupo de mujeres embarazadas, todo un grupo venían haciendo resistencia y entró el ejército o policía, les tiraron gases y están defendiendo el agua de los bosques, digamos. Entonces, yo lo que veo es como que quizás en las luchas que han habido unos años atrás, donde se han plantado a impedir ingresos a las minas y que están con una estampita religiosa, con velas, pero hacerlo resistencia, digamos. En este caso ya hay una transgresión, ya como que hay un avance más fuerte y concreto dentro de lo que son las Fuerzas Armadas. En ese sentido, ¿cómo ves esta resistencia? Porque yo lo que veo es que como que hay un retroceso dentro de lo que es la presencia, digamos, del ejército en esta zona defendiendo a las empresas. Sí. ¿Un retroceso del ejército, dice usted? ¿O una avanzada? Una avanzada. Quiero decir, hay como una vuelta al pasado de la situación en la que Guatemala siempre ha vivido con mucha influencia y como poder que el ejército fue adjudicándose y que de hecho hay como un grupo social económico muy fuerte por parte del ejército. Yo creo que aunque los acuerdos de paz lo que buscaba era la reducción del ejército y el retiro de los destacamentos militares, en algunos lugares se fueron y en algunos lugares se duplicó la presencia de policías. Es decir, había un destacamento militar en un departamento y llegaron 5 comisarías, como en el caso de Huehuetenango, por ejemplo. Si uno examina cuántos soldados habían, se triplicaron en el momento de la llegada de la Policía Nacional Civil. Y creo que ese desarme que ponía como condición la firma de los acuerdos de paz no se cumplió. Se cumplió a medias, pero se habilitó la creación de la Policía Nacional Civil. Lo que está pasando en Zacapa, y sí estoy de acuerdo, que se están reconfigurando otra vez la cantidad de efectivos del ejército, incluso ahora con tareas educativas. Está el ejército aparentemente construyendo escritorios y reparando carreteras como pretexto para regresar por ejemplo a Nevaj, llegar otra vez a Totonicapán, cuando ya se habían ido. Y creo que la diferencia que usted nota, y es muy interesante cómo nota la diferencia entre La Puya y Zacapa, siendo que están muy cercanos, ¿no?
La compañera hablaba de un pueblo que se llama La Puya, que está muy cerca de la capital, y que las mujeres fueron fundamentales en el proceso de resistencia. Una de las maneras de cómo lo hacían es que se llevaron a sus santos religiosos, la Virgen de Guadalupe, cualquiera de esos santos que existen en nuestros pueblos, y los pusieron enfrente de la entrada de la mina. O hacían sus servicios religiosos o sus cultos evangélicos ahí, como una manera también de vigilar la entrada a la mina, y utilizando y jugando la posibilidad religiosa de cada uno de los policías o de los guardias de seguridad, y de alguna manera tuvo su efecto. Pero ahí se estaba jugando de manera radical el ingreso o no de la mina. Lo que está pasando en Zacapa es la activación de las políticas conservacionistas y proteccionistas. Los estados desde los finales de los años 80 o quizás en otros de manera más antigua se han dedicado a declarar áreas protegidas u áreas conservadas, sobre todo zonas boscosas. Se supone que esas son tierras comunales, tierras de pueblos indígenas, que el Estado las reconoce y las protege. O sea, es un argumento bastante engañoso, ¿no? Vamos y protegemos estas tierras. Pero eso significa la avanzada del ejército y la avanzada del Estado y de su administración sobre bosques en lugares donde antes ni conocía qué especies habían, ni qué cantidad de población vivía alrededor de los bosques, ni, digamos, el manejo de plagas que han habido de los bosques en las comunidades. Del lado de esta ley de las áreas protegidas o de la conservación de la naturaleza, que se llama, el Instituto Nacional de Bosques comenzó también a reformularse, a dar licencias de tala. Entonces podría ser, no sé, utilizando tu nombre hipotético, Vero ve que hay un bosque que podría ser explotado, entonces comienza a gestionar su licencia en el Instituto Nacional de Bosques. El INAH le da su licencia de tala, porque vos garantizas que si vas a botar, no sé, 20 árboles, vas a sembrar 45. Entonces te dan la licencia, de manera legal es que vas a llegar al bosque y vas a empezar a cortar los árboles. El asunto es que ese enmarañamiento judicial abrió otra perspectiva, digamos, ya no es que lleguen los de las empresas a ponerse y a querer invadir, sino incluso DIPRONA, que es una policía que se encarga de la conservación de los bosques, que no haya tala inmoderada, digamos, bajo el recurso de la protección es que pueden invadir. Por eso lograron cortar, y ya habían cortado y no los dejaban salir. Lo que claro, circuló eran 6 camiones, pero ya los habían cortado y la gente no los quería dejar salir. Digamos, las mujeres no querían permitir que se sacaran la madera. Entonces, a veces hay confrontaciones con los grupos ecologistas, porque los ecologistas se dicen protectores de la naturaleza. Y de alguna manera ese recurso de protección de la naturaleza abonó en las políticas proteccionistas estatales, que empezó a perseguir a la gente que cortaba un árbol o que cortaba una rama de un árbol. Por eso lograron de esa manera, digamos, penetrar. Por ello, digamos, es muy, muy peligroso hacer los estudios de bosques que hay hoy en día. Hace como 10 o 15 años habían una serie de agrónomos y se crearon carreras de agroforestería para conocer cómo son los bosques. Y una vez conocidas, pues ya establecieron una serie de legislaciones, aparentemente contra las plagas, aparentemente contra la tala inmoderada. Entonces, eso es lo que está ocurriendo, y esa es una nueva fase de la intervención y de la invasión. Y ahí estaba la policía protegiendo a los camiones para que salieran libremente. Yo quería hacerte otra pregunta que tiene que ver con una discusión que está sucediendo en Argentina con fuerza desde el año pasado y que un poco te hemos venido comentando, que es sobre el carácter plurinacional del encuentro de mujeres lesbianas, trans, travestis. Y justamente tratar de poner algunos puntos de lo que vos llamás lo comunal y lo comunitario, que vos haces una clara distinción en que no
tiene un sentido, un significado meramente culturalista, identitario. ¿Cómo poner a dialogar, digamos, esas teorizaciones tuyas sobre lo comunal con esta discusión sobre lo plurinacional? ¿O qué elementos te parece que podrían ponerse en conversación? ¿O cómo vos lees lo plurinacional? ¿Qué imágenes se te vienen con esa palabra y con ese concepto? Es una pregunta yo creo que el término plurinacional puede habilitar una comprensión no universal de la política, en primera, pero también podría tener un efecto codificador, porque yo hice una estancia doctoral en el Ecuador y me encontré con una confrontación entre la dimensión plurinacional reconocida por el Estado y el carácter político histórico de lo comunal, y no necesariamente era compatible. Yo conversaba en estos días con Vero y me hacía la pregunta a mí, a partir de este tipo de conversaciones, ¿en qué medida la elevación de nomenclatura no significaba un vaciamiento político? ¿En qué medida utilizar la nomenclatura nación codificaba y establecía estatalmente composición histórica, plural y contradictoria en las comunidades indígenas? En la reforma constitucional de Guatemala, el proyecto de reforma constitucional de Guatemala, en el 2012, que es por lo que se va a desarrollar la masacre en Totonicapán, el presidente promovía una reforma constitucional del artículo 66, que es donde se establece la existencia de los pueblos indígenas, y decía, la actual constitución dice, del 66, dice que Guatemala tiene comunidades que tienen usos, costumbres, tradiciones y formas de organización social. Eso dice el actual, y así quedó. Pero en el proyecto de reforma decía que Guatemala tenía naciones que tienen idioma, cultura, historia y trajes, pero quitaron formas de organización social. Entonces notan cómo se eleva la nomenclatura, pero se reduce el contenido. ¿De qué manera, de qué forma hay que comprender lo plurinacional también como una forma de elevar nomenclatura, pero de reducir las condiciones que lo componen? Yo creo que el encuentro, que los movimientos son plurales, son plurinacionales, en tanto y en cuanto nación esté contenido de materialidad, porque comunidad sí está contenida de materialidad, tiene tierra, tiene trabajo, tiene justicia, tiene leyes, tiene luchas. ¿En qué medida nacionalidad apunta también a fortalecer esta idea de lo comunal, de lo colectivo, de lo concreto? Yo estuve un tiempo, bueno, una semana y media en Grecia, y me tocó asistir a algunas reuniones en las cuales habían casas ocupas en Atenas, y me daba cuenta cómo había, digamos, en esas casas ocupas, que también tenían un restaurante para poder sobrevivir, para poder llevar, habían como turnos, ¿no? Un día se comía comida kurda, otro día se comía comida siria, otro día se comía comida griega, otro día se comía comida de las islas. Y eso es una manera de dotar de contenido a la plurinacionalidad, digamos. La discusión no pasaba, ellos ni siquiera tenían esa pregunta, si eran o no plurinacionales. De hecho, en el ejercicio para poder sostener ese espacio, se conjugaban esta serie de haceres y de prácticas. En un rato era la cocina y en otro rato eran las técnicas de jardinería o las técnicas de fertilización de la tierra. Es decir, yo creo que no hay que dejar de notar la capacidad de hacer, la capacidad de las prácticas que sí le dan contenido y le dotan a este mundo de las discusiones de la plurinacionalidad. Por ello quizás
una discusión nacional o una discusión plurinacional de mujeres tendría que pasar por las distintas formas de habitar concretamente el mundo. Yo creo que bueno, y de eso estaría cercano también una discusión en términos de clase, que digamos, yo creo que el concepto de nacionalidad no está funcionando en forma abstracta ni de forma separada, sino contenida de discusiones y de reivindicaciones concretas. ¿Alguien que quiera el micrófono? ¿O sin micrófono? Bueno, yo tengo que reconocer que mi experiencia es guatemalteca y mexicana, donde es innegable, digamos, ver que hay estructuras, luchas, discursos, iconografías empujadas por mujeres comunitarias que hablamos distintas lenguas. Es innegable. Probablemente para el mundo argentino, como tú lo sitúas, eso vaya a representar una dificultad, pero estamos en un momento en el cual creo que hay mucho camino recorrido, hay bastante camino recorrido y hay mucho espejo en otras luchas, en otros mundos. Sería interesante, por ejemplo, que el movimiento de mujeres, la asamblea de mujeres, como se denominen, revisara las memorias de la estructuración del levantamiento indígena ecuatoriano, por ejemplo. Que es de donde primero van a surgir esta discusión de las nacionalidades, qué es lo que lleva, porque digamos, no es declaratorio, no es decir, vamos a ser plurinacionales, porque de hecho el levantamiento indígena no comienza como lo que acabó, que después va a derivar en la plurinacionalidad, comienza por una lucha material concreta que es recuperar las tierras que han invadido las haciendas. Luego se dieron cuenta que es diferente cómo se invadieron las tierras comunales y las expropiaron las haciendas en la costa, en la Amazonía y en la sierra. Eso, digamos, dotó de contenido y está claramente, por lo menos en la primera versión del levantamiento, con un contenido material, por qué había que hablar en un principio de 3 nacionalidades y después eso se fue ampliando. Se separaron entonces la interpretación de las luchas por la tierra en las haciendas en Guayaquil, la lucha por las tierras en las haciendas en la sierra y después el avance de las petroleras en la Amazonía. Entonces, quizás, como ya hay mucho camino recorrido, exacto, quizás podemos, yo creo que hay como un ánimo de tomar las victorias de otros movimientos, pero esos movimientos se fueron constituyendo al calor de luchas concretas. Entonces, esa sería, gracias por tu pregunta, porque quizás viendo un proceso como el ecuatoriano, se pueda entender y comprender los procesos y que efectivamente esto es importante nombrarse. En Guatemala es importantísimo y en México también, pero es innegable, digamos, aunque se diga, no, bueno, no, aquí no hay comunidades, aquí incluso hay
autores que llegan a decir que Guatemala es un país mestizo. Digamos, tú vas a Guatemala y te das cuenta que no, digamos, no se puede negar. Pero dada la composición de la sociedad argentina, es posible que puedan como explorar esos otros procesos que permitan una comprensión de nacionalidad desde el punto de vista material. Mientras aparece otra pregunta, ¿podrías contar un poco la experiencia de esa colectiva de fotógrafas indígenas? Que me parece que es otro tipo de práctica que también es interesante, digamos, de conocer y que no me parece que haya circulado por acá mucho y que, bueno, está bueno también contarlo como una práctica que has hecho en el medio de estas otras cosas. Vale. Vero me pide que aborde sobre algunas otras experiencias que hemos pautado como mujeres. Para quienes son guatemaltecos se acuerdan de la declaración del Bactún, del cambio de Bactún en el 2012, ¿no? Porque nosotros tenemos un calendario maya con otra medida del tiempo, con otra forma, y que vamos cambiando aproximadamente 13 por 20, cada 260 años se abre un nuevo ciclo. Entonces en el Bactún tocaba, íbamos a cambiar de Bactún, de una era grande, y el Estado de Guatemala había organizado, quizás lo organizó aquí también, una serie de exposiciones sobre el mundo maya, y en un discurso bastante místico y bastante, digamos, a la Indiana Jones, estaba así como presentado como un lugar por descubrir, un lugar místico. Y las figuras que utilizaban, por lo menos en Hamburgo, en el Museo Etnográfico de Hamburgo, eran pues exposiciones que llamaban hacia el Bactún con sellos de agua de huipiles y chiles, y también con sellos de agua de huipiles de San Juan Zacatepeques. Y yo me acuerdo que esa vez que yo estaba haciendo un viaje de mochilera por Europa, fui a varios museos y siempre había una exposición encabezada, o ya sea por el gobierno mexicano o por el gobierno guatemalteco. Y coincidían siempre con que, efectivamente, por lo que pueden visitar Guatemala es por Tikal y sus pirámides mayas, pero también por, digamos, el colorido de los textiles. Y yo decía, pero es que esto coincide justamente con que están negando que existió genocidio y poniendo un huipilichil, o que en este momento están poniendo una cementera en San Juan Zacatepeques, que hoy día está bastante grave la situación en San Juan Zacatepeques, y utilizan un huipil para llamar. Ojalá los turistas pudieran ir a ver cómo está la cementera jodiéndose a las comunidades, o escuchar los discursos de los funcionarios nacionales y de los diputados diciendo que no hubo genocidio, que incluso llegaron a decir, yo no sé si ustedes lo escucharon, y decían, los hijos de los militares, que son funcionarios públicos, decían, no, pero ¿cómo se le ocurre a usted que un militar va a violar a una mujer indígena? Si una mujer indígena es sucia y es fea. O sea, mucha necesidad podría tener un militar, pero no. Y ese discurso, claro que pegaba en las redes sociales, en los medios de comunicación. Son esos funcionarios públicos los que después estaban, digamos, promoviendo un llamado turístico. Y por un lado. Y por el otro lado, había salido un informe de ONU Mujeres con una portada miserabilista de una mujer indígena con un huipil, más o menos en medio de la basura, con un niño. Entonces era la representación de la miseria, de la maternidad infantil y de la desnutrición. Entonces, ese tipo de imágenes son bastante chocantes, ¿no? Para mí eran bastante chocantes, y ya veníamos hablando con un colectivo de amigas que nos reuníamos a hacer lo que se necesitara en realidad, en lo que si había que estar en una marcha, había que organizar algunas cosas, si había que hacer una declaratoria, ayudábamos a escribir o a sacar las fotocopias o entregar los documentos. Entonces, era muy importante para nosotros producir un discurso visual, ya no un discurso teórico ni un documento, porque finalmente no iba a tener los efectos que la de producción de imágenes. Entonces nos dedicamos a inventar imágenes y a producir fotografías sobre las autoras de los textiles, quienes portan los textiles,
y los efectos que tiene también utilizar esos textiles, o qué es lo que está haciendo el Estado en esos lugares donde está poniendo sus proyectos extractivos y al mismo tiempo está llamando, digamos, como carpeta turística. Entonces nos organizamos un colectivo de 25 compañeras más o menos, habían entre chicas que son profesionales, otras que no son, algunas amigas que habíamos conocido en otros espacios y que son vendedoras de textiles en los mercados, y bueno, presentamos, nos dedicamos a querer hacer fotografía. Entonces les pedimos a algunas amigas que nos apoyaran en clases de composición, de luz, de encuadre, y empezamos a tomar fotografías nosotras entre nosotras, ¿no? Duramos como 1 año y medio en ese proceso, y el resultado fue que hicimos fotografía comunal, así le denominamos, fotografía comunal, porque una piensa la idea de la foto, otra hacía la luz y otra disparaba la cámara. Entonces la denominamos así, como fotografía comunitaria, como fotografía comunal, y hicimos una exposición que se llamó Huipiles, Huipiles en plural y Huipil es. Y decíamos que, bueno, huipil es arte porque no es artesanía, como dice el Estado o el Ministerio de Cultura o el INGUAT, el Instituto de Turismo. Es arte porque es una producción única, no es repetitiva, hay experimentación en cada uno, nunca un huipil se va a repetir con el otro, y tiene una autoría, pues, tiene una técnica. Y decíamos, bueno, huipil es esto. Huipil también es racismo, porque quienes portamos los huipiles somos efectos del racismo, y en el caso de las ixiles en ese momento eran huipiles genocidio. O sea, si miramos un huipil ixil nos remite a genocidio. Y fuimos haciendo como un mapa del despojo. Fuimos viendo, digamos, San Juan Zacatepeques, donde es un huipil amarillo muy bonito, apareció una compañera con su huipil en una foto, diciendo, huipiles lucha contra la cementera. Este huipil lo tejió tal mujer, le llevó tanto tiempo, con tal técnica, es un huipil que intentó recrear de su abuela, un huipil que usaba en 1920, y ese huipil tenía ella puesta cuando se enteró que tenía orden de captura por oponerse a la cementera. Luego salía 3 chicas que eran nietas de mujeres que declararon en el juicio por genocidio, y decíamos, estas son 3 mujeres que dicen que se deben gracias a su abuela, que a pesar de haber sufrido en el genocidio, declaró en el juicio contra Ríos Montt, y por el cual fue condenado. Luego en Totonicapán, digamos, este huipil es de Totonicapán, y ese huipil tenía puesto ella el día que ocurrió la masacre del 4 de octubre. Entonces lo hicimos para quienes son de Guatemala, para Nevaj, para Toto, San Juan Zacatepeques, Varillas, porque en ese momento estaba la hidroeléctrica en Varillas, San Miguel Ixtahuacán también, doña Crisanta posó para nosotras. Bueno, ella tomó sus fotos, ella es fotógrafa de una de las tantas fotografías, La Puya y Santa María Xalapán, en esa región xinca. Entonces fue otra manera de producir un discurso sobre la importancia de las luchas de las mujeres y las formas de la lucha de las mujeres. Y pues fue muy interesante el día de la exposición, porque nosotros lo expusimos un día en que se cumplía el cabo de año, como decimos en Guatemala, el aniversario de la masacre. Así que dio para conversar mucho, y lo que decíamos con las señoras viudas de la masacre es que, bueno, esto no solo ocurrió en Totonicapán, sino que es una política de Estado donde pues tratábamos de develar este doble carácter del Estado, de que mientras llama al turismo con estos textiles, ejecuta masacres, pone estados de sitio en primera, y segunda, son artículos de arte y no son artesanías, y cuarto, estas mujeres crean, portan y luchan, y no son mujeres miserables, ni mujeres víctimas, ni mujeres sumidas en la pobreza, sí, eso intentamos hacer, y bueno, yo creo que nos salió bastante bien. Yo estoy muy orgullosa de ese proceso, y gracias por preguntármelo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o comentario más.
Si no, la dejamos a Gladys descansar y tomar vino y comer empanadas y seguimos así. Bueno, y no sé, ¿hay alguien más que quiera comentar algo, preguntar? Si no, comentario pasillo posterior. Bueno, muchísimas gracias, Gladys. Vale.